En la tierra no solamente tenemos montes, tenemos valles, tenemos montañas, tenemos selvas, serranías y muchos más terrenos. Pero entre ellos no podemos dejar de nombrar que hay un terreno al que no quisiéramos estar, en el que no quisiéramos habitar, y es el desierto. Los desiertos realmente son extensiones inmensas de tierra, y la tierra es más bien arenosa, es más bien rocosa, es más bien pedregosa. Según consultas que estuve haciendo, eso es el desierto. Y el desierto también se caracteriza porque el clima es demasiado alto, extremos los niveles de temperatura. De día es extrema la radiación sobre estos lugares, y de noche es extremo el frío también. Entonces, la fauna es poca y la flora también. Entonces, no es un lugar muy agradable. Por eso miremos en esta mañana Éxodo 13, 17 al 22, y vamos a ver qué pasó con el pueblo de Israel cuando iba pasando por el desierto. Éxodo 13, 17 al 22. Leamos juntos. ¿Qué dice la Biblia? Juntos leemos. Cuando por fin el faraón dejó salir a los israelitas, Dios no los guió por el camino principal que atraviesa el territorio filisteo, aunque esa era la ruta más corta a la tierra prometida. Dios dijo, si los israelitas llegaran a enfrentar una batalla, podrían cambiar de parecer y regresar a Egipto. Por eso Dios los hizo dar un rodeo por el camino del desierto hacia el Mar Rojo. Así los israelitas salieron de Egipto como un ejército preparado para la batalla. Moisés llevó consigo los restos de José, porque José había hecho jurar a los hijos de Israel que así lo harían cuando dijo, pueden estar seguros de que Dios vendrá a ayudarlos. Cuando eso suceda, llévense de aquí mis restos con ustedes. Y dice en el 20, entonces los israelitas salieron de Sucot y acamparon en Etán, al límite del desierto. El Señor iba delante de ellos y los guiaba durante el día mediante una columna de nube y les daba luz durante la noche en una columna de fuego. Esto les permitía viajar de día y de noche. El Señor nunca quitó de su lugar delante de ellos la columna de nube ni la columna de fuego. ¿Quién pasó por el desierto? El pueblo israelita, el pueblo de Dios pasó por el desierto. Pero es maravilloso ver que aunque pasó por un desierto, en un ambiente, como les hablaba antes, tan inhóspito, realmente no le faltó nada, porque Dios los acompañó. Y vemos, como dice el versículo 21, dice, el Señor iba delante de ellos. ¿Quién iba delante de ellos? Diga el Señor. Y los guiaba durante ¿qué? Durante el día mediante una columna de nube y les daba luz. Durante la noche con una columna de fuego. Esto les permitía viajar ¿cómo? Diga, de día y de noche. Es decir, ¿Dios los dejó? No, Dios los acompañó todo el tiempo. Estuvo ahí de día y estuvo ahí de noche. En un ambiente difícil, muy difícil. Pero pensemos por un instante, si la columna de nube no los hubiese acompañado en el día, ¿qué habría pasado con ese pueblo? Seguramente muchos se habrían deshidratado, muchos hubiesen muerto de sed y muchas otras enfermedades podrían llegar allí. También, si no se hubiese dado la columna de fuego, ¿qué habría pasado en la noche? También muchos habrían muerto por el hielo. Muchos animales estarían ahí, estaban en completa oscuridad y seguramente los animales podrían fácilmente llegar hacia ellos. Pero Dios nos lo dice a través de su palabra, que de día y de noche los acompañó. Amén. ¿Durante cuánto tiempo? Durante 40 años en el desierto. Pues les cuento que a nivel espiritual, la tierra está envuelta en este mismo ambiente. La tierra a nivel espiritual es un desierto también. Es un desierto donde se percibe fácilmente la obra de la oscuridad. Vemos claramente la violencia, la división, la disensión, el egoísmo, el odio, la envidia, la destrucción, la enfermedad, la muerte. Lo vemos de continuo. Es decir, la tierra tiene una atmósfera espiritual de oscuridad. La oscuridad
espiritual cubre la tierra. Por eso, esta mañana Dios quiere que entendamos eso, que así como Él acompañó al pueblo de Israel de día y de noche en un desierto, aunque la tierra es un desierto a nivel espiritual, también quiere acompañar a aquellos que sean sus hijos. ¿Cuántos dicen amén? También nos quiere acompañar. ¿Y a quién quiere Dios acompañar en la tierra para pasar este desierto hasta que lleguemos al otro lado? Porque la vida tiene un límite a nivel físico aquí, y ese es el desierto. Por aquí pasamos también, luchándola a diario, a diario. Entonces, Dios desea acompañar ¿a quién? A toda persona que cree en Él, a toda persona que crea que Jesús es el único Señor y Salvador de una persona. Amén. ¿Por qué? El que cree en Jesús recibe la luz. El que cree en Jesús recibe la vida. El que cree en Jesús recibe la luz que le empieza a ayudar a ver por dónde va aquí en la tierra. Amén. Y para dónde va también. Muchas personas están en momentos de crisis y en momentos de enfermedad y en momentos de que ven que se pueden ir ya de esta tierra, pero tener una angustia y una tensión tan espantosa porque no sabe la persona para dónde va. Y Dios quiere que entendamos eso, que un hijo de Dios marca la diferencia en esos aspectos, porque aún en momentos difíciles y aún de muerte, la luz de Jesús está ahí. Él prometió que no nos dejaría nunca. El Espíritu Santo nunca nos va a dejar. Amén. Diga, al que crea en Jesús. Porque Jesús es la luz. Y dice la palabra en San Juan 12:46, que dice la Biblia: yo he venido, leámoslo juntos, como una luz para brillar en este mundo. ¿De qué? De oscuridad. Este mundo es de oscuridad. Dice, a fin de que todos los que pongan su confianza en mí no queden más en la oscuridad. ¿Quién no queda más en la oscuridad? ¿El que qué? El que pone su confianza en Él, en Jesús. Y también dice el Señor en otro texto, que Él nos amó tanto que envió a su Hijo Jesucristo para que todo aquel que crea en Él no se pierda en esta oscuridad, sino que crea y tenga la vida eterna desde aquí. Porque la vida eterna se tiene desde aquí, no después de que se va. Después de que se va una persona con Cristo, continúa la vida eterna que comienza desde acá. Amén. Entonces, la única manera de ver con claridad en este desierto espiritual, di conmigo, es teniendo la luz. Es ser guiados y protegidos por Él. Manteniendo siempre, ¿qué? Diga, la lámpara encendida. En tu corazón hay una lámpara, a nivel espiritual. Hay una lámpara. Dios te diseñó a ti y a mí en nuestro interior con espiritualidad. Y todos tenemos una lámpara espiritual que cuando viene esa luz que se llama Jesús, se enciende automáticamente. Empieza a ver, nace de nuevo, empieza a ser otra persona, aunque esté caminando en el mismo cuerpo. Amén. Entonces, si miramos a Éxodo 27, del 20 al 21, el Señor en el Antiguo Testamento y en toda la Biblia nos habla de la importancia de mirarlo a Él. Y miramos, ¿qué dice Éxodo 27, 20 y 21? Digámoslo juntos. Ordénale al pueblo de Israel que te traiga aceite puro de olivas prensadas. ¿Para qué? Para la iluminación, a fin de mantener las lámparas como siempre encendidas. ¿A fin de qué? De mantener las lámparas siempre encendidas. El candelabro estará en el tabernáculo delante de la cortina interior que protege el arca del pacto. Aarón y sus hijos deberán mantener las lámparas encendidas toda la noche. ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo deben estar las lámparas encendidas? Toda la noche. ¿Cómo está la tierra cubierta de qué? De oscuridad. Por eso el Señor lo dejó así. Alguien diría, y bueno, ¿y por qué no de día? No, es que espiritualmente la tierra tiene noche. Y entonces Dios dice, toda la noche. O sea, todo el tiempo, de día y de noche, hay oscuridad espiritual sobre la tierra. Entonces tú debes mantener tu lámpara todo el tiempo encendida. Amén. Y dice la Biblia, esta es una ley perpetua para el pueblo de Israel. ¿Y cómo deberá cumplirse? Deberá cumplirse de generación en generación. Dice una ley perpetua. Es una orden de Dios que sus hijos mantengamos la lámpara encendida.
Y para que la lámpara esté encendida, se necesita el aceite. Una lámpara natural, física, necesita un combustible para que se encienda. Antiguamente veíamos lámparas de aceite, lámparas con petróleo, con gasolina y mucho más. Hoy pues hay más modernismo y tecnología. Y cambia porque se puede recargar también. Pero hablamos de cómo Dios dejó esto desde el principio. Y decía, necesitan el aceite para que enciendan las lámparas. Y deben mantener el aceite. Y alguien se preguntará, bueno, ¿y cómo hago yo para tener ese aceite? Si en mí hay una lámpara y yo sí creo en Jesús, ¿cómo hago para, si ya llegó esa luz a mi vida, cómo mantengo el aceite? Porque sí, me entusiasmé, recibí a Jesús, empecé a caminar con Él, pero ¿cómo hago para mantener el aceite dentro de mí? Pues te cuento que así como hay estaciones de gasolina, de ACPM y demás combustibles para recargar un carro, un avión o una moto, etcétera, también hay una estación en la cual se puede recargar la lámpara interna que cada uno tenemos con el aceite del cielo. Esa estación es una estación celestial, es una estación del cielo, es una estación espiritual que se llama la oración. El tema de hoy es indispensable orar. Ese es el tema de esta mañana. No podríamos vivir en esta tierra con protección si no oramos. Y la única manera de mantener el nivel de aceite es así, porque solamente fluye el aceite cuando tú te conectas con el cielo. Y no estoy conectado en esta hora, sí, por fe. Si tú eres hijo y yo también, estamos conectados y la mirada de Dios está sobre ti. Siempre, siempre pendiente de nosotros. Pero la muestra fue el desierto, como Dios suplió todo en el desierto. La ropa funcionaba, la ropa estaba nueva, el zapato crecía en el pie de los niños y el joven de acuerdo a la edad, y siempre había cosa nueva en el cuerpo de ellos. Había alimento, el maná del cielo cayó por más de 40 años. Es decir, Dios no le faltó, la palabra de Dios no faltó. El apoyo de Dios, la protección del cielo estuvo ahí. Sin embargo, muchos quedaron en el desierto por no creerle a Dios y por no dejar que la lámpara estuviera encendida. Donde hubiesen cuidado su lámpara interna, seguramente que habrían avanzado como Josué y Caleb. Josué y Caleb sí mantuvieron su lámpara y fueron los dos hombres usados por Dios para llevar el pueblo hasta la tierra prometida. Alabamos al Señor en esta mañana. Podemos honrarlo y aplaudirlo porque esa realidad sigue vigente hoy. Alabamos a Dios. Entonces, sin aceite espiritual, no hay luz. Se apaga la lámpara. Pensemos, una lámpara natural, sin aceite no enciende. Entonces, al no tener funcionamiento la lámpara, pues no sirve para nada. Realmente se pondrá en un lugar allá, en un rincón, porque es necesario más bien reemplazarla o poner otra. O buscar el aceite para ponerle que funcione. Igualmente pasa a nivel espiritual. Podemos decir que somos hijos de Dios. Podemos venir a un templo cristiano. Podemos reunirnos cada tanto. Pero la responsabilidad de tener la lámpara encendida es tuya y es mía. Amén. No son excusas delante de Dios porque Él nos conoce a cada uno perfectamente. Y no importa lo que pueda pensar el otro, es lo que piense Él. Y de acuerdo a lo que Él piense, es lo que a ti y a mí nos debe importar. ¿Somos aprobados por Él en realidad o no? Entonces, pidámosle al Señor que esa luz realmente permanezca, que el aceite fluya, porque si no hay aceite no hay luz, y si no hay luz no se ve. Entonces lo viejo me parece bueno otra vez. El poco compromiso me parece interesante. Puedo acomodarlo a mi manera, puedo vivir mi vida como yo quiera. Porque la luz se está apagando, entonces ya no sabe igual que antes, igual que cuando hubo pasión, porque el aceite lleva ese nivel de pasión hacia Dios. Pero sin él, el aceite empieza a menguar. ¿Qué pasa cuando una vela empieza a menguar y ya queda tan poquito y la mecha ya se está acabando? ¿Sigue encendiendo igual? No, se empieza a apagar poco a poco. Así pasa con la lámpara, que va menguando el aceite hasta que no quede nada, ni siquiera el aroma puede quedar ahí. Amén. Entonces, di conmigo, la única manera de yo lidiar este mundo en victoria y con seguridad en medio de tantas batallas que todos tenemos todos los días es manteniendo la lámpara encendida. ¿A través de qué? De la oración. Es indispensable orar.
A través de toda la Biblia vemos que Dios nos habla de esa cercanía con Él. Desde el Génesis al Apocalipsis nos habla de esa relación, de oración, porque la relación es oración. Hablo con Dios, lo escucho y Él me escucha. Dependemos de Él. No solamente vengo a Dios para pedirle y pedirle y pedirle, aunque sí debo pedirle, porque ¿a quién más puedas acudir tú por encima del ser humano? A Él. Pero cuando solamente se queda en petición, pero no lo miramos a Él y le conocemos su corazón, pues nos debilitamos. Amén. Y la oración sí se puede volver mecánica y sin sabor. Entonces, Dios nos dice por toda la Biblia, no solamente en el Antiguo Testamento, en el Nuevo también dice, oren sin cesar, oren en todo tiempo, busquen al Señor, oren en espíritu y en verdad. Dice, oren con toda oración y ruego en el espíritu, no se preocupen por nada, entréguenme todo y denme gracias. Y así sucesivamente, oren en todo tiempo, por todo agradezcan. En todo tiempo nos llama a relacionarnos con Dios. Amén. Entonces, esa relación es como tu relación con la persona más cercana que tú tienes. Es una relación de continua charla, de continuo oírnos, de continuo aceptar al otro. Amén. Entonces, así como los hombres en la Biblia, vemos grandes hombres de Dios. Recuerden, grandes hombres de Dios. Moisés, David, Elías, Eliseo, el profeta Samuel, tantos otros, mujeres también de Dios. Pero una de ellas, y que hemos estado estudiando estos días, es Esther. Esther fue un gran instrumento en las manos de Dios. Y vemos que buscaron y hallaron en medio de la oración. Ellos no llegaron a ver la gloria de Dios solamente porque, a ver, venga para acá, yo lo escogí a usted. Sino porque aparte del llamado que Dios nos ha hecho a todos, ellos dijeron, cuenta conmigo. Y siguieron caminando con Él a pesar de las dificultades y las luchas. Siguieron avanzando. Y vemos algo que es característico en toda la Biblia. Y es que después de la oración, después de la humillación, después del ayuno y la oración, se ven las respuestas del cielo. El pueblo podía ver la gloria de Dios. No antes. Cuando el pueblo dejaba de relacionarse con Él, cosas difíciles le sucedían. ¿Y cuándo volvían? Cuando empezaban a vivir problemas, luchas, dificultades, cuando otros los cogían cautivos y se los llevaban esclavos a Babilonia y a otros lugares. Ahí sí volvían a clamar al Señor. Qué doloroso que los seres humanos seamos así, ¿no? Tan ingratos, tan desagradecidos con Dios, cuando es por Él que tú y yo estamos respirando hoy. Cuando es por Él que tú has comido, yo he comido, nos hemos vestido desde que éramos bebés y no nos ha dejado el Señor. Y a veces creemos que es que tenemos derecho, es que por derecho necesitamos todo eso, pues Dios tiene que darnos todo. Él es un Dios tan misericordioso que sí, da de comer al justo y al injusto, da la lluvia a todo el mundo, da la luz, da el sol, da de comer a cualquiera. Ese Dios, bondadoso, incomparable, diferente a los seres humanos cualquiera también. Entonces, vengamos al Señor. Y pidámosle que nos ayude a entenderlo y a valorarlo y a relacionarnos con Él. En el libro de Esther 4, versículo 15 al 16, ¿qué vemos acá? A ver, leamos juntos. Entonces Esther envió la siguiente respuesta a Mardoqueo. Ve y reúne a todos los judíos que están en Susa y hagan ayuno por mí. No coman ni beban durante 3 días, ni de noche ni de día. Mis doncellas y yo haremos lo mismo. Entonces, aunque es contra la ley, entraré a ver al rey. Si tengo que morir, moriré. ¿Esto quién lo dijo? Esther. Esa mujer que ya era la reina, la esposa del rey Asuero, pero que el rey no sabía que era judía. Y ella, por causa de su tío Mardoqueo, escucha y sabe, se entera de que un hombre malo llamado Amán planeó destruir al pueblo judío. Y el tío le manda a decir, por favor, hable con el rey para que defienda al pueblo, porque si no, todos vamos a morir. Y usted no se esconderá ya, porque un día él sabrá que usted también es judía. Ante esas palabras, ella le pide a su tío, reúne al pueblo, oren por mí, 3 días, ayunen también, clamen por mí.
y luego me presentaré. Para que pase lo que pase, bueno, estoy lista. Si me tengo que ir espiritualmente, ya estoy lista. Pero Dios también puede abrir la puerta. Y así se dio. Vemos la respuesta de Dios, cómo lo que fue destrucción se volvió vida, cómo lo que fue angustia y miedo para el pueblo judío se volvió paz, gozo y alegría. Todo cambió, todo se revertió. Es la muestra del poder que tiene la oración de corazón. Ellos no iban a orar cuando saben nos van a matar a todos, no iban a orar así como desalentados entre ver el celular y ver al Señor y medio oírlo y medio hablarle. No era una oración de la carne, era una oración salida de adentro, clamando al Señor con todo el corazón. En Jeremías 33, versículos 2 y 3, vemos lo que nos dice el Señor acá. Dice, así ha dicho ¿quién? Jehová, que hizo la tierra, Jehová que la formó para firmarla, Jehová es su nombre. ¿Qué decía el Señor y qué dice? Clama a mí, ¿qué? Y yo te responderé, ¿y qué más? Y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. En la medida que vamos avanzando en el conocimiento de Dios y relacionándonos con Él, nos sorprendemos de quién es Dios, de cuán bueno, cuán santo, perfecto y cuán glorioso es y cuán misericordioso al mover su mano en cosas sencillas, pero también en cosas que nos sorprenden. Y Dios es un Dios que todos los días está haciendo cosas maravillosas y que responde a la oración. En el caso del pueblo judío con respecto a Esther, vemos la protección de Dios, vemos el cuidado de Dios y la respuesta del cielo, como Dios peleó por ellos mismos. Amén. Y en Jeremías vemos que el mismo Dios nos dice, clámame. ¿Quién dice? El Dios, aclara él, que creó los cielos y la tierra, les está hablando. Pero a veces se duda, oiga, ¿será cierto que Dios me oye? No, si venimos a orar con esa visión, pues mejor no oremos. Pero si Dios lo dice, Él lo hace. Si es la palabra de Dios, ¿cuántas veces el ser humano cree más a la palabra de una persona cualquiera? Le cree más a un brujo que a lo que Dios dice. Y es algo que tenemos que rechazar de nuestra vida y no permitir, aunque las circunstancias se ven contrarias a tu deseo y al mío, debemos permanecer confiando en el Señor, confiando en Él de todo corazón. Amén. ¿Quién lo promete? Dice, clama a mí. ¿Y qué prometió Él? Yo te responderé. ¿Y qué más promete? Te enseñaré. Si me buscas, si me clamas, si pides mi presencia, si pides mi unción, si pides mi revelación, si pides mi fuerza, yo te la daré. Porque Él dice, clama a mí, yo te responderé y te enseñaré. Te enseñaré cosas ocultas que el mundo no conoce, que solamente es dada a los hijos. ¿Cuántos dicen amén? La Biblia dice que los perros comen migajas, pero los hijos se sientan a la mesa. Y si tú eres hijo de Dios, si yo soy hija de Dios, me siento a la mesa con Él. Y comemos de lo mejor, venimos a Él para que Él revele todo lo escondido que tiene para sus hijos. Pero si la persona no viene al Señor, pues no lo puede hacer Dios. No, es que Dios no me ama, es que es como si no me oyera, como distraído, como leano. Nunca aceptes esos argumentos en tu mente, porque Dios es bueno, perfecto, justo, misericordioso y siempre oye la oración del que clama a Él. Amén. Claman los justos y Dios oye y los libra de los temores, dice el Señor. Y nos llama a eso a entender que Él nos puede libertar, que Él nos puede ayudar. Cuando nadie puede hacer nada, Dios lo puede hacer. Entonces, dice la Biblia, buscad, pedid y se os dará. ¿Qué más dice? Busquen y hallen, toquen a la puerta y se les va a abrir. La puerta es Jesús. Toquen a la puerta, Él la abrirá. ¿Cuántas veces se buscan soluciones en nuestras fuerzas y la solución está en Él? En Jesús, en Dios mismo, en el Padre. Allí en la oración Dios abre los ojos del entendimiento espiritual. Por eso dice, le mostraré cosas que no conoces. Dios abre el entendimiento en la medida que lo buscamos. Va abriendo el oído espiritual para oír la voz de Dios. Va abriendo el corazón y va quitando la dureza para ayudarnos a creer realmente en Él y anhelar realmente oírlo. Amén. Entonces, en la oración diga, Dios me va abasteciendo de aceite. Cuando tú estás ahí orando con los ojitos cerrados,
de corazón, en ese tiempo de intimidad que Él quiere que todos los días tengamos con Él, ahí está fluyendo el aceite sobre ti. Está fluyendo el aceite, no solo sobre ti, sobre tu casa, sobre tu familia. Amén. Entonces, qué bueno es Dios. La oración nos eleva a niveles sobrenaturales. La persona ya no se queda en la tierra, el espíritu está conectado con el cielo. Si un celular te relaciona a ti con otro país, con otra ciudad y te parece extraordinario, piensa lo que es la oración. La oración no necesita aparatos, la oración necesita a Jesús en tu corazón. Y así hay una conexión no terrenal, sobrenatural, va por encima de la tierra. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, en la oración también se debilita el ego. Empiezo a morir a mí mismo. Se va muriendo mi carácter, mi genio, mis gustos por cosas antiguas que antes me apasionaban, que antes te dominaban o me dominaban a mí. Solamente viniendo a Él es posible que muera eso poco a poco en nosotros. Pero alguien dirá, pero no, a mí esto me encanta. No, yo también dije eso, me encanta. Pero Dios se encargó de irme quitando tantas cosas que me encantaban, que me dominaban, que me esclavizaban. Amén. Porque yo también tuve 15 años y 20 años. Amén. Entonces, qué bueno venir con humildad delante de Dios para permitir que Él nos vaya renovando desde adentro. El mismo cuerpo, pero renovado desde adentro. Somos criaturas nuevas. Cuando una persona siente que no tiene salida y que no tiene a dónde ir, que está en una situación difícil, que ya no haya qué hacer, nos queda Él. No hay otra opción, solamente Él. El que cree en Jesús viene a Él y teme buscar otra solución. Pero el que no teme al Señor busca un brujo, un adivino, a ver si le soluciona mejor las cosas. Amén. Pero el que teme a Dios sabe que se puede soltar en los brazos del Señor, que puede venir a Él, porque los brazos del Señor Jesús y del Padre Celestial son brazos tiernos, amables, seguros, poderosos, que te rodean y te dan la paz, la tranquilidad que tú y yo necesitamos. En el Salmo 23, versículo 1 y 2, dice la palabra de Dios. ¿Qué dice la Biblia? En esos momentos podemos entender lo que David decía en medio del desierto, perseguido por su propio hijo, deseando a su propio hijo Absalón matar a su papá. Él allí en el desierto escribió este salmo y dice la palabra. ¿Qué dijo David en ese momento? El Señor es mi pastor y tengo todo lo que necesito. En verdes prados me deja descansar y me conduce junto a arroyos tranquilos. Él es mi pastor, dice la Reina Valera, y con Él nada me faltará. Cuando pasamos por momentos críticos, difíciles, donde no tenemos otra opción, nos quedan los brazos del Señor. Y realmente Él va abrazándonos, va consolándonos, nos va mostrando el camino a seguir, nos protege de toda acechanza del enemigo, pero también trae la paz que guarda el corazón. Ayer decía, muchas veces cuando alguien está pasando por algo muy duro, los familiares y otras personas intentan sacar a la persona del sitio donde vive para tratar de distraer a la persona y que tenga como más alegría, más paz. Pero no hay cosa correcta, más segura, que realmente libera y sana el corazón, que venir a refugiarse en la oración. Así de exacto y real es. Ahí Dios fortalece, ahí Dios consuela y trae la paz que dice David. Me lleva a descansar. Estaba en el desierto, pero él decía, Él me lleva a verdes prados y a tranquilas aguas. Y poco a poco vas notando lo que me daba miedo, ya no me da. Lo que me daba angustia se va menguando. Me siento más seguro, me siento más segura. Todo aquello que intentaba someternos por causa de Él y de su presencia se va debilitando. Y tú y yo podemos tener seguridad. Y luego sí, podemos salir, ir al sitio y tener esa paz desde adentro. No esa apariencia, una sonrisa, sino que la paz realmente está a ti, ahí en ti, por causa de que dependes de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Ahí está fluyendo el aceite del cielo en tu vida. Si alguien piensa, pero a mí no me gusta orar, a mí no me dan ganas de orar, me da mucha pereza hacerlo. ¿Cómo hago? Si yo ya sé esto, que necesito orar, pero a mí no me dan ganas.
¿Le ha pasado eso a alguno? Creo que a todos nos ha pasado. Pues te digo algo, si a alguien acá le está pasando eso, quiere decir necesitas orar. Y alguien dice, por eso estoy diciendo que aunque quiera, no soy capaz de hacerlo. O sí, antes lo hacía, pero me apagué. Y ya como que no arranco, como que no puedo despegar otra vez. ¿Sabes una cosa? Cuando eso pasa es porque la carne está tomando el control. Y la carne nunca va a orar. Jamás deseará orar porque es imposible que la carne ore. La carne se queda en la tierra. Amén. La carne nunca va a desear orar porque es enemiga de Dios. La carne te dice, quédate aquí, distráete con lo de acá. No mires para arriba, mira lo de abajo y sigue esclavo. Entonces, Romanos 8, 6, 7 dice la palabra de Dios. ¿Qué dice la Biblia? A ver, leámoslo juntos. Por lo tanto, permitir que la naturaleza pecaminosa les controle lleva a la muerte. Cuando la naturaleza pecaminosa es la carne, nos controla, ¿qué pasa? Lleva a la muerte. Pero permitir que el Espíritu les controle la mente lleva a la vida y lleva a la paz. Por eso lo que les dije antes, venir al Señor empieza a controlarnos es Él. Porque allí en la oración soltamos todo, le entregamos todo, somos sinceros, somos transparentes, no ponemos dándole apariencia al Señor, yo soy tan espiritual. No, vengamos con humildad delante de Dios y digámosle lo que nos está pasando y pidámosle la ayuda y Él lo va a hacer, porque Él no dejó solo a sus hijos. Todo el que cree en Jesús tiene el Espíritu Santo en Él. Lo que pasa es que el Espíritu Santo puede estar apagado en la persona y no sentí ya la voz interna que a veces le dice, camina o deja de hacer esto, vamos a orar. Eso se siente desde adentro. Entonces es necesario decirle al Señor, ayúdame, porque la carne nunca va a orar. Y si estamos esperando que nos den ganas, nunca nos van a dar ganas por nosotros mismos, no. Porque la carne se opone a lo de Dios, la carne es enemiga de Dios. La carne no se somete a Dios, se opone. Y por eso no te sorprendas de que el día que deseas orar algo llega, algo se presenta, alguna circunstancia aparece para impedirlo. Entonces, la cuestión es que la oración viene del Espíritu y no es de la tierra. La oración es algo espiritual y lo da Dios por medio de su Espíritu Santo. La carne lidia a la tierra y le encanta. El Espíritu Santo lidia más alto, más espiritual. Entonces el llamado a la oración viene del cielo. Pero escúchame esto, es una decisión que tú ores. Y es una decisión personal, porque Dios no lo dice. Dile al que está al lado, orar es tu decisión. Nadie puede orar por otro. Podemos orar los unos por los otros, sí, pero orar por otro lo puedo hacer, pero yo necesito orar. ¿Cuántos dicen amén? Y debemos pedirle al Espíritu Santo que nos ayude, ser sinceros, porque Dios no nos dejó solos. Y en Romanos 8:26 dice la palabra de Dios. Además el Espíritu Santo nos ayuda, leámoslo juntos y tengamos en cuenta este versículo. El Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. Por ejemplo, nosotros no sabemos qué quiere Dios que le pidamos en oración, pero el Espíritu Santo ora por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. ¿Quién sí sabe orar? El Espíritu Santo. Uno a veces ora mal, por eso Él tiene que ser el primero. Espíritu Santo, bienvenido. Voy a leer la Biblia. Bienvenido, enséñame la palabra de Dios. Revélala a mi corazón. Yo no sé, no la entiendo. Tú la inspiraste un día, entonces, por favor, revélala a mí. Debo venir con humildad. Podemos ser muy inteligentes por la misericordia de Dios, pero la palabra es revelada por el Espíritu Santo, no por la inteligencia natural. Amén. Entonces, es una decisión personal el orar y el hablar con Dios. Él dice, yo les ayudo. Él nos ayuda. Y nos va dando poco a poco el deseo. Pero alguien tiene que ir, como les decía ayer. Por favor, si no tiene ganas, dígale, aquí estoy, aunque no sé qué decirte. Pero este tiempo es tuyo, Señor. Espíritu Santo, este tiempo es tuyo. Guíame,
enséñame, ten la Biblia al lado. Poco a poco va a empezar a suceder. Pero saque ese espacio para Dios, obligatoriamente, ponte una obligación, tengo que hacerlo. ¿Cómo así que me gane el celular? ¿Cómo así que me gane el televisor? Mira la diferencia. ¿Pasar 8 horas frente al televisor será fácil? ¿O frente a un celular? Yo conozco personas, he oído de esposos, un esposo lo recuerdo, que me dijo, se acabó nuestro matrimonio. ¿Por qué? Dijo, porque mi esposa toda la noche estaba en el celular. Y cuando era la hora de que los niños salieran del colegio, ella tenía mucho sueño. Entonces eso nos llevó a acabarlo, porque ya no aguanté más. El esposo vino a esta iglesia y me habló directamente. Entonces no son mentiras. La parte humana es así. Y tenemos que automirarnos y autovigilarnos nosotros mismos y ponernos límites cada uno. Amén. Si nos amamos, tenemos que cuidarnos cada uno. Y si amamos a Dios, tenemos que empezar por ahí. Amén. Dios va dando la disciplina y Él va dando poco a poco el deseo de orar. Poco a poco empieza a darse. Entonces ahí es donde está la batalla entre el alma y el espíritu, entre la carne y el espíritu. Y a la que yo le dé el lugar, esa va a dominar. Si tú sacas espacio a diario para Dios, un tiempo especial para Él, el Espíritu de Dios empezará a crecer y el aceite del cielo seguirá creciendo hasta que tu lámpara esté muy encendida. Y verás claramente, antes de tomar decisiones, antes de avanzar, de hacer cualquier cosa, el Espíritu de Dios estará ahí contigo. ¿Cuántos dicen amén? Dios observa todo y no va a moverse si no oramos. Dios observa la tierra, Dios observa a cada persona en la tierra. Dios te observa a ti. Pero aunque ve necesidad en todo el mundo, por principios bíblicos, Dios no va a mover su mano si alguien no ora e intercede. Solamente así. Si alguien tiene fe que Él puede cambiar las cosas, Él moverá su mano. Por eso ves tanta necesidad en tanta gente y no ves cambios. Porque si alguien no ora y más bien acude a otras cosas, pues las cosas no cambian, a veces hasta empeoran. Pero alguien que confía en Dios sí puede ver la gloria de Dios. ¿Cuántos alabamos a Dios? 430 años duró el pueblo de Israel en esclavitud. ¿Y sabe cuándo se dio el cambio de que salieran de ser esclavos? Hasta que no fueron bien oprimidos, empezaron así a clamar con todo el corazón. ¿Por qué será que los humanos, hasta que no somos oprimidos con problemas y dificultades, no empezamos realmente a buscar a Dios? Hasta que no viene un problema, no viene una infidelidad, no viene pobreza y escasez, hasta que no viene una enfermedad, un diagnóstico terrible, ahí sí como se oye. Mucha gente llega acá diciendo, por favor, ayúdenme a orar. Nunca ha venido a una iglesia cristiana, pero tiene un problemonón. Ayúdenme, y los ayudamos. Gente que los han traído endemoniados. Recuerdo una joven el año pasado, la traen en un taxi, venían 4 hombres con ella. Entra acá, después de un culto, después del culto, no vinieron al culto, a la reunión. Y Dios en su misericordia liberó a la muchacha, allá en el kiosco. Les hablamos claro a ella y a ellos, que no podían distraerse, porque si no el ataque iba a ser mayor de lo que ya tenía ella. Mire, después nos cansamos de llamarlos, nunca más volvieron. ¿Cómo estará ella hoy día si no se volvió a congregar? Así es el ser humano. Por eso debemos autovigilarnos y autocuidarnos buscando la presencia de Dios. Amados, allí en Egipto todo cambió porque el pueblo de Dios empezó a orar con todo el corazón, empezó a gemir. Entonces Dios levantó un Moisés para que los ayudara a salir de allí. Igual pasa con cualquier cosa en tu vida y en mi vida. Si clamamos al Señor de corazón y caminamos de su mano, Él moverá su mano. Amén. Entonces, como dice Isaías 43, 19, he aquí, Dios puede hacer cosa nueva a través de la oración, a través de alguien que sea instrumento en sus manos y que clame. Y alguien puede decir, no, tan de buena yo, mire, a mí todo el tiempo me va bien, no sé qué. Escúchame, puede haber alguien orando por ti mucho y tú no sabes. Tú no llegaste a la iglesia porque tú orabas. Llegaste a oír la palabra porque alguien oró por ti antes.
Yo llegué porque alguien oró por mí antes. No porque yo fuera un buscador de la presencia de Dios. Era realmente muy carnal, muy terrenal, muy pegada aquí. Pero su misericordia fue obrando y Dios, a través de quien oraba, se las valió para buscarnos. Y en medio de las luchas y del dolor, fuimos aprendiendo a conocer a Dios. Amén. Entonces, la oración puede mucho. La oración hace nacer cosas nuevas, como dice Isaías 43, 19. Leámoslo juntos con esa claridad. He aquí que yo hago cosa nueva, pronto saldrá a la luz, no la conoceréis. Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. ¿Yo hago qué? Cosa nueva. Dios hace cosa nueva. Dios hace nacer ríos en medio del desierto. Dios hace renacer las familias destruidas. Dios puede levantar hijos, transformarlos para Dios. Dios puede levantar en tu casa un nuevo tiempo y el plan de Dios desatarse realmente porque alguien clama a Dios con todo el corazón. Amén. Madres sabias a través de la oración pueden nacer. Papás sabios para guiar a sus hijos y su familia son levantados a través de la oración. A través de la oración, ciudades enteras pueden ser transformadas. Naciones enteras como Colombia pueden ser transformadas solamente a través de la oración de la iglesia de Dios aquí. Es nuestra responsabilidad, es tu responsabilidad levantar oración por esta nación. Amén. Entonces, dile al que está al lado, es indispensable orar. Porque si no oramos, dile al que está al lado, no habrá aceite. Y si no hay aceite, la lámpara está apagada. Y si la lámpara está apagada, no podemos ver y estamos en este mundo expuestos a ser destruidos. Ponte de